Casi todas las guerras a lo largo de la historia tuvieron un trasfondo de intereses económicos, geopolíticos, de conquista o colonización, incluso razones culturales o religiosas. Y entre los justificativos más usados han sido siempre liberar a los pueblos, derrocar a los tiranos, liberar a los pueblos de sus tiranos, llevarle la civilización o la libertad, lavar agravios o repeler agresiones que hayan cometido contra otros pueblos hacia ellos. En el caso de la guerra de la Triple Alianza, se han usado varios de esos argumentos, como liberar al pueblo paraguayo del tirano López, o acusar a López de ser un agresor de Brasil y de Argentina. Con respecto a liberar al pueblo paraguayo, bueno, los argumentos caen de su propio peso porque los paraguayos estaban contentos con su tirano, y Brasil, ¿con qué argumento iba a liberar al pueblo paraguayo cuando Brasil tenía miles de esclavos? Tanto así que compuso las tropas de Brasil estaban compuestas por 40 negros por cada blanco, y lo llevaban a tierras lejanas a liberar al pueblo paraguayo, y con la promesa de su propia liberación, que en definitiva no ocurrió, no cumplieron. Argentina, por su parte, tampoco tenía argumentos, digamos, para liberar al pueblo paraguayo cuando Argentina, con el gobierno de Mitre y Sarmiento, había reprimido a todos los federales del interior y había fusilado a miles de gauchos. Entonces, ¿con qué derecho tenían estas dos naciones en ir a liberar al pueblo paraguayo? Con respecto a que López o Paraguay fue un país agresor, ¿fue realmente un país agresor? Repasemos un poco los antecedentes de esta guerra. En 1803, Brasil ocupa Mato Grosso, que los paraguayos reivindicaban como propio. En 1851 derrocan a Rosas, que era el jefe de la Confederación Argentina, con la excusa de derrocar al tirano, de dictar una constitución, de organizar el país. Sin embargo, en el diario La Nación de 1864, dice que los propósitos de la Alianza en 1851 eran el punto de partida de la política liberal en el Río de la Plata. Eso, digamos, deja de lado tanto derrocar al tirano, de organizar el país, cuando a las 48 horas estaban todos peleados entre ellos. En 1857 se hace el Tratado de Navegación entre Paraguay y Brasil, el Tratado de Navegación sobre el río Paraná, porque como Paraguay reivindicaba como propio territorio de Mato Grosso, le impedía o le entorpecía la navegación por el río Paraná a los brasileños. Entonces, por presión del imperio hacia Paraguay, en 1857, que estaba presidente Carlos López, se firma un tratado de navegación donde los buques que pasaran brasileños debían tener hasta cierto tonelaje, estaba limitado el tonelaje, podían tener una mínima artillería de defensa, tenían prohibido el cargamento de armas hacia Mato Grosso, y además tenían la obligación de entrar a puertos paraguayos para ser inspeccionados. En mayo de 1864 se hace el acuerdo de alianza en Punta del Arroyo Rosario, en el que interviene Saraiva Elizalde por Argentina, Venancio Flores por Uruguay y el ministro inglés Thornton. Ahí se hace el acuerdo de la futura alianza para ir contra Paraguay. En 1864, en octubre, Brasil empieza a agredir a la banda oriental, en la frontera entre ambas.
López, advertido por los uruguayos que le pedían que vayan en su ayuda, le notifica a Brasil que la agresión a la banda oriental sería considerado como un casus belli. ¿Cuál era, digamos, la razón? La banda oriental y Paraguay eran amigos o aliados porque Uruguay le garantizaba la salida al mar. Entonces, después de esa notificación, varias notificaciones, pero sobre todo una muy rígida de López hacia Brasil, que fue hecha en septiembre del 64, el 12 de octubre del 64, un buque brasilero llamado Marqués de Olinda transgrede el Tratado de Navegación de 1857 y iba cargado de armamento y pasa derecho, pasa de largo en el puerto de Asunción y no entra a puerto para ser inspeccionado, como decía el tratado. Entonces López lo incauta y le declara la guerra a Brasil. El Marqués de Olinda era un buque comercial que llevaba cargamento de armas a Mato Grosso y, como dije, no entró a puerto, según lo estipulaba el Tratado de 1857. El 18 de noviembre de 1864, Paraguay le declara la guerra a Brasil. Y unos días más tarde, parte una flota de Asunción para ocupar Mato Grosso. Los brasileños que habían ocupado Mato Grosso tenían, por ejemplo, un fuerte en Coimbra y varias poblaciones. El 20 de diciembre del 64, Paraguay ocupa Mato Grosso. ¿Con qué motivo lo ocupa? Bueno, Paraguay, por un lado, reivindicaba como propio el territorio de Mato Grosso, que había sido ocupado por los brasileños en 1803. Después, además, Mato Grosso era una fuente de abastecimiento para la guerra, que ya estaba declarada, tanto en alimentos como en armas o en, digamos, insumos que tenían los brasileños en Mato Grosso. Además, impedido de Paraguay de pasar por la Mesopotamia, por Corrientes, para ir a defender a la banda oriental que le estaba pidiendo ayuda, López toma Mato Grosso y con eso yo creo que intenta desplazar el centro de gravedad de la guerra hacia Mato Grosso y de esa manera aliviar la presión brasileña en la banda oriental que la había invadido. Cuando Paraguay ocupa Mato Grosso, ya estaba declarada la guerra, o sea que no es que atacó a traición o sin decir nada, sin previo aviso, porque ya había una guerra declarada desde el 18 de noviembre del 64. Ahora, ¿cómo fue la guerra de Brasil y Argentina? En 1851, como dije, los propósitos de la alianza, según lo declara el diario La Nación en 1864, los propósitos de la alianza eran el punto de partida de la política liberal en el Río de la Plata. O sea que estaba claro cuáles eran las intenciones. Incluso en el diario La Nación se había publicado, bueno, el próximo paso es Paraguay. El paso previo era tomar la banda oriental para después, formada la alianza, ir contra Paraguay. En 1861, en las provincias del interior, salvo en la Mesopotamia, se hace una guerra de policía, según dichos del propio Mitre y Sarmiento, donde se hace una represión y fusilamiento generalizado de federales, de gauchos contrarios al liberalismo del gobierno central. Entre los represores figuraban algunos orientales que estaban financiados, digamos, o apoyados por Mitre, como eran Venancio Flores, Paunero, Sandes y Razábal, entre otras cosas, habían asesinado al Chacho Peñalosa
ya rendido y entregado y desarmado, incluso hasta con agresiones físicas que le cortan la cabeza y la clavan en una pica. Y Venancio Flores, además, había sido el protagonista. Venancio Flores le decían el degollador de Cañada de Gómez, porque el 22 de noviembre de 1861 había agarrado desprevenidamente a algunos federales durmiendo, digamos, lo pasó a degüello a todos. En abril de 1863, Venancio Flores invade la Banda Oriental. Y en 1864 empieza una campaña periodística de Mitre y Sarmiento, incluso Pastor Obligado, agrediendo a Paraguay. Lo llamaba el Atila americano, a quien antes habían llamado el Leopoldo americano, ahora lo llamaban el Atila americano. Hablaban de la talabartería de López, y una serie de improperios, digamos, contra el gobierno paraguayo. En 1864, en junio, se hace el acuerdo de alianza en las puntas del arroyo Rosario. ¿Quién interviene? Saraiva por Brasil, Elizalde por Argentina, Venancio Flores por Uruguay y el ministro inglés Thornton, que por supuesto siempre estuvo en todas las negociaciones. El 18 de noviembre de 1864, que ya estaba, a partir del 18 de noviembre de 1864, en que ya estaba en guerra declarada Paraguay y Brasil, Argentina comienza a ser un país beligerante. Si bien se decía neutral, actuaba como un país beligerante contra Paraguay. Le cede depósitos a los brasileños en Corrientes, censura la prensa por pedido de Mitre al gobernador de Corrientes, incluso le ordena al gobernador de Corrientes que facilite el traslado de documentación brasileña en valija diplomática a nombre de Elizalde. Quiere decir que estaba contrabandeando correspondencia o documentos de guerra. Y por otro lado, si bien dejaba pasar a la flota por el Paraná, a la flota imperial por el Paraná, le impedía a Paraguay el paso por Corrientes. Y bueno, Paraguay no tenía armada como para usar el río, sino que quería ir con un ejército hacia Montevideo, que incluso en Montevideo festejaban que públicamente en las calles la gente que venía un ejército paraguayo a defenderlo de la agresión brasileña. En diciembre de 1864, Brasil bombardea a Paysandú durante varios días, demuele prácticamente toda la ciudad, lo fusila a Leandro Gómez, que era el defensor, y a muchos de los defensores. Mientras estaba ese bombardeo, del lado argentino, Urquiza se hacía el distraído, porque estaban negociando con Brasil la venta de caballos del ejército entrerriano a Brasil. Y Buenos Aires abastece de bombas a la flota imperial a pleno día en la rada de Buenos Aires. Quiere decir que Argentina era en ese momento un país beligerante contra Paraguay, le negaba el paso a través de Corrientes, y de manera que lo lleva, lo encierra a López, digamos, lo acorrala, hasta que el 14 de marzo de 1865 Paraguay le declara la guerra a la Argentina. Y se la declara públicamente. Manda incluso un emisario con copia de la declaración de guerra a Buenos Aires, un emisario que Mitre pone en prisión y esconde la declaración de guerra. Al emisario lo pone en prisión prácticamente hasta que finalice la guerra. Y esconde la declaración de guerra
y se queda esperando que los paraguayos ocupen o crucen el Paraná o ocupen Corrientes para pasar como país agredido y dar vuelta a la opinión pública que en general era contrario a una guerra contra Paraguay. Eso de la declaración de guerra que le entregaron a Mitre, se sabe porque, por ejemplo, el cónsul inglés le informa a su gobierno y dice: vi copia de la declaración de guerra en las manos de Elizalde, que era el ministro argentino. Mainfelier, que era el cónsul francés en Montevideo, también le informa a su gobierno que se ha declarado la guerra. Incluso el gobernador de Córdoba le advierte a Buenos Aires, dice: sabemos que Paraguay nos ha declarado la guerra y que el próximo paso va a ser la ocupación de Corrientes. O sea que Buenos Aires estaba enterado no solamente de la declaración de guerra, sino cuál iba a ser el primer paso paraguayo, que era la ocupación de Corrientes. La ocupación de Corrientes se produce el 14 de abril de 1865, o sea, un mes después de la declaración de guerra. Entonces ahí Mitre puso el grito en el cielo, nos agredieron sin previa declaración de guerra, y desde el balcón de su casa con gente convocada ahí frente a la casa de Mitre, dice la dichosa frase: 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Tardaron 5 años en derrotar entre la alianza de Argentina, Uruguay y Brasil a Paraguay. El 1 de mayo de 1865, o sea, un poco después del acuerdo de la ocupación de Corrientes, se firma el tratado de la Triple Alianza. Es llamativo que hacen semejante tratado a muy pocos días después de la ocupación de Corrientes, donde el Mitre declara que es país agredido. ¿Y por qué en tan pocos días? Porque la alianza estaba programada desde hacía un año, por lo menos, desde junio de 1864, y el tratado se termina de firmar el 1 de mayo de 1865. Entonces, en base a lo dicho, yo me pregunto, ¿quién fue el agresor? ¿Fue Paraguay? ¿Fue López? ¿O fueron Mitre y Pedro II que lo acorralaron a López, no lo dejaban, lo tenían, digamos, acorralado como un país mediterráneo sin salida al mar? Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Sos triunfo, pucha digo, hermosa danza, hermosa danza. Naciste a campo abierto, tiempos de lanzas, tiempos de lanzas. Te criaste como el gaucho, libre en la pampa, libre en la pampa. Y entraste al poblado con briosa estampa, con briosa estampa. Que no venga el gringaje con cosas raras y Guamalaya.
se oyen unos barullos. ¿Qué diablos pasa? ¿Qué diablos pasa?